Hola y bienvenidos a The Master Code TV. Dentro de la serie de estructuras de datos avanzadas, hoy es el turno del montículo. Este vídeo va a tener básicamente dos partes, una parte teórica en la que os voy a explicar un poco peculiaridades de esta estructura de datos y después una parte práctica en la que vamos a ver su implementación en C#. Este vídeo también va a servir de trampolín para sucesivos vídeos porque vamos a ver una serie de algoritmos y aplicaciones en las cuales nos va a ser muy útil esta estructura de datos. Venga, pues sin más dilación, vamos con la intro. El montículo es una estructura de datos que es de tipo árbol. No hablamos de cualquier tipo de árbol, hablamos de árboles binarios. ¿Y qué son los árboles binarios? Pues bueno, son una particularidad de los árboles genéricos y esa particularidad consiste en que solo tiene, cada elemento solo tiene dos hijos, ¿vale? Por eso se le dice binario, ¿vale? También representa un conjunto ordenado, o sea, es decir, dentro de ser como un árbol binario, además sus elementos están ordenados. Entonces, aquí hablaríamos de montículos de máximos o de mínimos. Y la diferencia está en que un montículo de máximos están ordenados sus elementos de mayor a menor, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de números, pues sería en un orden descendente. Y un montículo de mínimos, pues sería justamente lo contrario, ¿vale? Estaría ordenado en orden ascendente, o sea, primero estarían los elementos más pequeños. Sabéis que los programadores podemos, pues bueno, programar una estructura de datos de muchas maneras diferentes. Cuando nosotros implementamos nuestra propia clase, pues podemos hacerlo como queramos. Pero bueno, la particularidad del montículo, y es la que vamos a ver en este caso, es que vamos a implementar la estructura interna con un array. Y vais a ver que esta estructura de datos, así implementada, es súper eficiente. Venga, vamos a la pizarra. Para el ejemplo vamos a explicar el funcionamiento de un montículo de máximos. Vamos a suponer que es de números enteros y vamos a poner el 3, el 6, el 2, el 9 y el 5. Y vamos a insertar los elementos en este orden. Es responsabilidad de la clase que implemente esta estructura de datos el mantener los elementos en un orden pues, coherente a su estructura. Si hablamos de un montículo de máximos, pues los tiene que ordenar, como decimos, de mayor a menor, ¿vale? Entonces, en el primer paso, vamos a hacerlo por ejemplo aquí, vamos a insertar el elemento 3. Entonces, tenemos el primer paso, la estructura de datos sería así. Tendría un solo elemento y sería el número 3. En el siguiente paso vamos a insertar el número 6. ¿Qué pasa? Que no podemos ponerlo debajo porque el 6 es mayor que el 3. Entonces, digamos que en el siguiente paso la estructura se modificaría al insertar ese elemento 6 y se quedaría así. De manera que ahora el elemento más alto es el 6 porque es el más grande y el 3 es uno de sus hijos. Concretamente decimos que es el hijo izquierdo. En los árboles binarios, que hemos dicho que tienen dos hijos, siempre va a haber un hijo izquierdo y un hijo derecho para cada elemento. En el siguiente paso vamos a insertar el 2. Entonces, hacemos otro paso aquí. Entonces, el 6 se queda arriba porque el 2 no es mayor que el 6. El 3 se queda donde está y lo que hace el 2 es que se inserta pues al lado, ¿vale? Más concretamente debajo del 6. Pasa a ser un hijo del nodo 6, digamos. Bien, ahora vamos a insertar un nuevo elemento y es el 9. Y ya sabemos que el 9 es el mayor de todos los que tiene ahora mismo. Entonces, en el siguiente paso, vamos a hacerlo aquí, en el siguiente paso, la estructura debería de modificarse para que el primer elemento
fuera el 9, después el siguiente hijo fuera el 6, el siguiente fuera el 3 y el siguiente, en este caso, sería el 2. Por último, insertaríamos el elemento 5. Entonces, el elemento 5, como veis, en principio tiene que meterse aquí y esto es correcto. Ponemos el 9 aquí, tenemos el 6 y el 3 y aquí tendríamos el 2 y el 5. Y esto sería como quedaría la estructura de datos de montículo después de haber insertado estos 5 elementos. ¿Y esto internamente cómo se representaría? Pues bueno, como os he comentado, vamos a hacer una implementación del montículo por medio de una estructura interna utilizando un array. Entonces, estos elementos que se han insertado internamente, os lo pongo aquí, que creo que se ve bien, tendríamos el elemento 9, el elemento 6, el elemento 3, el elemento 2 y el elemento 5. Esto, como bien sabéis, es un array, podría ser pues un array de enteros, y a lo mejor alguien puede pensar, oye, David, tú has dicho que es un montículo de máximos y que están ordenados los elementos de mayor a menor. Sí, pero esto no implica que el array esté ordenado de esa manera, ¿vale? Porque, claro, veis el 9 y el 6, correcto, 3, 2, correcto, pero aquí hay un 5. Oh, pues claro, yo a lo mejor lo pondría aquí, pero no es necesario, ¿vale? Realmente el montículo está bien formado, este montículo de máximos, porque si os fijáis, digamos, la correspondencia del array con su representación en árbol de manera gráfica, por así decirlo, tenemos que los hijos del primer elemento, ¿vale? Porque el primer elemento siempre va a ser el padre, o sea, la raíz del árbol. Los hijos van a ser los siguientes dos elementos, el 6 y el 3, que son este de aquí y este de aquí. ¿Y cuáles van a ser los hijos del 6? Pues quitando este, que es digamos, el hijo derecho, sería su hermano, pues serían estos dos de aquí, ¿vale? El 2 y el 5, que son estos dos de aquí. Realmente estamos respetando la estructura de montículo de máximos porque los elementos están ordenados de esta manera, ¿vale? No tenemos que confundirlo con que el array esté o no esté ordenado de mayor a menor. Bueno, pues vamos ya con la chicha, la parte práctica, que es lo que más nos gusta. Y bueno, vamos a ver, la clase montículo. Como veis, he utilizado un tipo genérico. Seguro que ya tenéis claro cómo funcionan los tipos genéricos. Si no lo tuvierais claro, me lo hacéis saber en los comentarios y podemos resolver las dudas o incluso pues llegar a preparar algún vídeo específico de los genéricos, ¿vale? Ahora no vamos a explicarlo. Lo que sí es importante que el genérico que se utilice tiene que ser incomparable, tiene que cumplir con esta interfaz. Es decir, he querido hacerlo de una manera genérica o más abstracta, puede ser un montículo cuyos elementos sean de cualquier tipo, siempre que cumplan esa especificación. Después vemos la estructura interna, que la forman tres atributos. Un array, ¿vale? Vector, que es de tipo T, que es, como comentaba, es la que va a albergar los elementos. Y después dos atributos enteros que nos dice el número de elementos que tiene el montículo y el máximo de elementos que puede albergar. Esto es una restricción que yo he querido aplicar en esta implementación. Cuando se instancia el montículo, se le dice el número máximo de elementos que puede llegar a albergar y no se puede redimensionar. O sea, si decís que es de 10 elementos, pues como mucho va a tener 10, ¿vale? Después no se puede ampliar, tendréis que crearos un nuevo montículo. Os invito, ¿vale? Y esto lo he hecho un poquito adrede para que pues, los más aventurados
se atrevan a coger esta implementación y adaptarla para hacerla más dinámica, retirar esa restricción y que se pueda redimensionar el montículo con más elementos a medida que se van insertando. Vamos a ir a ver la implementación, pero vamos a empezar por el final, por los métodos privados, porque realmente estos métodos internos son la clave del funcionamiento del montículo. Entonces, si no empezamos por ahí, difícilmente vais a entender el resto. Bajamos entonces abajo del todo y el primer método que vemos es hundir. Realmente lo que hace es la posición que le decimos en I, dentro de V lo que hace es hundirlo, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues lo va a hundir hasta que sea necesario para que cumpla con la estructura de montículo de máximos. Si subimos, pues aquí tenemos lo contrario, que sería flotar. Entonces lo que va haciendo es comparando a ver si en este caso el padre es mayor o menor para decidir si tiene que flotar o no flotar y así sucesivamente. Como veis, también hay un bucle, entonces flotará y flotará hasta que al final pues ya no tenga que flotar porque ya cumple con las especificaciones de un montículo de máximos. Seguimos para arriba y tenemos intercambiar, y lo que hace es dentro de un vector intercambia dos posiciones, ¿vale? O sea, pues la posición esta por esta, pues sus elementos los cambia. Para facilitar este trabajo, pues lo que hago es simplemente que me creo un método privado y después, tanto en flotar como en hundir, pues lo llamo porque esos algoritmos pues, precisan de esa utilidad. Vale, antes de seguir con obtener cima, que sería el siguiente, vamos a explicar montículo vacío porque lo utilizan estos dos métodos y así pues lo entendemos muy bien. Aquí ya entramos dentro de su interfaz, ¿vale? Porque estamos viendo ya los métodos públicos. Vale, pues montículo vacío devuelve un valor booleano, true o false, y bueno, pues retorna true si el montículo está vacío. ¿Y cuándo está vacío? Cuando sus elementos son 0. Cuando no tiene elementos, está vacío. Dicho esto, nos vamos a obtener cima. Bien, obtener cima, ¿qué hace? Obtener cima lo que hace es que devuelve el elemento que tenemos más arriba, ¿vale? ¿Y cuál es el elemento que tenemos más arriba? El mayor, sí o sí. O sea, el montículo, eso podemos estar seguros que la cima, ¿vale? La cima del árbol, en este caso es la cima del montículo, pero para que me entendáis, va a ser el elemento más grande de todos. No solo devuelve ese elemento, sino que lo saca del montículo. Entonces, ojo, cuidado, porque eso tiene implicaciones. Al sacar el elemento de la cima, digamos que el árbol interno se desestructura. Entonces necesita que haya una raíz arriba del todo y que además, ¿vale?, sea el elemento mayor, ¿vale? No nos vale cualquiera. Entonces se tienen que realizar una serie de operaciones para que dentro de esa reestructuración el montículo vuelva a quedar bien formado y arriba quede el elemento mayor. Entonces, esto es lo que hace con esta lógica, ¿vale? El método primero, ¿vale?, sería lo mismo que obtener cima, con la particularidad de que no lo sacamos el elemento, simplemente lo decimos, oye, mira, el primer elemento es este, ¿vale? O sea, la cima es esta, pero no se saca del montículo, con lo cual no sufriría cambios el montículo. Bueno, pues seguimos, ¿vale? Bueno, pues aquí nos habíamos dejado insertar, ¿vale? Bueno, pues insertar lo que va haciendo obviamente es recibir elementos de tipo T y los va a meter dentro del montículo. Como os he dicho, no lo va a hacer de cualquier manera. Cada vez que le entra un elemento, tiene que reestructurar el montículo para siempre conservar esa estructura y esa máxima de que los elementos tienen que estar ordenados de mayor a menor. Aquí os he dejado también otra
otra posibilidad para que vosotros, si queréis, hacer una versión 2.0 de esta clase. Como veis, aquí se hace una comprobación de si el número de elementos es menor del máximo de elementos, es decir, si se instanció el montículo con un máximo de 5 elementos y el número de elementos ya es 5, pues en mi implementación no se puede insertar más. Entonces, esto vendría por el else. Y aquí, pues bueno, podría haber emitido una excepción, pero he dejado este apunte comentado para que veáis que se puede hacer otro planteamiento, ¿vale? La posibilidad 1 sería pues hacer lo mismo que hemos hecho más abajo, que sería emitir una excepción, decir, ¿a dónde vas si ya no puedes insertar más elementos? Pero oye, también sería correcto la posibilidad 2, que sería redimensionarlo. Y redimensionarlo no es trivial, ¿vale? Entonces, repito, para los más aventurados os invito a que hagáis otra versión de esta implementación y vuestra implementación sea capaz de redimensionar. Y bien, por último, porque montículo vacío ya lo hemos visto, simplemente están aquí lo que son los constructores, ¿vale? Para instanciar el montículo. Entonces, empiezo por aquí, el montículo en el cual le diríamos el máximo de elementos que queremos, ¿vale? Entonces, en esta instanciación, pues se instanciaría el vector con ese número de elementos. El número de elementos de momento es 0, porque me has dicho que quieres que el montículo sea de 10 elementos, pero de momento tengo 0 elementos. Y el máximo de elementos pues se establece a este máximo que nos han dicho, ¿vale? Tenemos un constructor sin parámetros, pero lo que haría sería, como veis aquí, invocar a este otro constructor pasándole como número máximo de elementos 5, con lo cual, como veis, no he dejado escapatoria. O sea, cuando instanciarais este tipo de montículo, sí o sí se va a establecer un número máximo de elementos. Ahora lo único que os voy a enseñar, esta última parte del vídeo, es hacer un pequeño test con vosotros. Aquí en Program, que es donde hice también el test de grafos, aquí vamos a ver el test de montículos. Aprovecho para decir una pequeña curiosidad de C, de C Sharp, por si acaso no lo sabéis, ¿vale? Que es una cosa muy útil para ordenar el código. Esto que veis aquí, por ejemplo, son regiones que se definen, ¿vale? Regiones de código. Entonces, se inicia con almohadilla región, espacio y el nombre de la región que queráis. Después esto ya admite espacios y acentos y, en fin, lo que vosotros queráis. Y después se cierra con en region, ¿vale? Con la almohadilla delante. Entonces, esto lo que nos permite, ¿vale? Es colapsar el código y así pues, bueno, a mí me es bastante útil para ir ordenándomelo y tapar código que ahora mismo pues no me interesa que os vaya a liar. He puesto aquí un punto de interrupción y vamos a ir trazando poco a poco. Aquí lo que pasa es que voy a tener que subir esto para que lo veáis. Así, así. Entonces, pues vale, nos queda poquita pantalla, pero bueno, yo creo que más o menos nos apañaremos. Entonces, vamos a ejecutar. Bueno, aquí como veis, bueno, os voy a explicar un poquito paso a paso qué va pasando. Vale, gracias. Vale, esto es del test de grafos. Entonces, lo limpiamos. Ya CB, 1, 2, 3. Paso a paso. Vale, vamos allá. Bueno, aquí lo que hacemos es instanciar el montículo y os acordáis que tenemos un montículo de un máximo de 5 elementos, ¿vale? Por esta especificación, porque no le hemos pasado parámetros, pero ahí le llama con un 5. Ok. Vale, entonces, aquí lo que va a escribir si el montículo está o no vacío. Pues sí, está vacío, claro, no le hemos puesto ningún elemento.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar escribir primero, y como veis este bloque de código lo he protegido con un try catch, porque yo ya sé que esto me va a provocar una excepción. Entonces, vamos a darle, me crashea, ¿vale? Y dice que el montículo no contiene elementos y bueno, como está protegida esa excepción, pues me lo escribe aquí, ¿vale? Pues digamos que el Visual Studio se lo ha tragado y me permite continuar. Digamos que el usuario en una versión release pues no se hubiera enterado de la excepción. Bien, ahora lo que vamos a hacer es insertar el elemento 3. He procurado hacer el ejemplo con los mismos elementos que os he explicado en la parte teórica, ¿vale? Para que así pues también nos cuadre a todos más. Entonces, insertamos el elemento 3 y vamos a ver cuál es el primer elemento. Pues el primer elemento es un 3, lógicamente. Vale. Entonces ahora vamos a insertar un 6 y vamos a ver cuál es el primer elemento ahora. Pues ahora el primer elemento es un 6, ¿vale? Vamos a insertar un 2 y el primer elemento sigue siendo el 6 porque no... Mira, si yo me pongo aquí y vemos el vector, no se está viendo aquí en el vídeo. Espera, lo podréis ver aquí. Aquí sí que se ve, vale. Esto es el array interno, ¿vale? El primer elemento se ha puesto el 6 y después tiene el 3 y el 2, que son los hijos, ¿vale? Aquí estamos siguiendo un poco lo que habéis visto antes gráficamente, ¿vale? Vamos a subir esto un poquito y ahora vamos a insertar el 9. Pum, ¿vale? Como veis, se ha reestructurado, ¿vale? Y ahora el 9 es el raíz y tiene el 6 y el 2 de hijo y el 3 sería un hijo del 6. Entonces, ahora el primer elemento es un 9, ¿vale? Y ahora vamos a insertar el 5. ¿Vale? Bueno, pues como veis, se ha insertado aquí, es lo que os decía, ¿vale? O sea, quien pretendiera que este 5 sí o sí se hubiera puesto entre el 6 y el 2, está equivocado, ¿vale? No lo ha entendido y tiene que volver a repasar esto. Castigado. Lo que se tiene que respetar es que el árbol binario, se respete el hecho de que nunca haya un hijo cuyos padres sean mayores, ¿vale? Siempre tienen que ser menores, ¿vale? Entonces, el 9 tiene dos hijos, el 6 y el 2, y el 6 tiene en este caso dos hijos, que es el 3 y el 5, ¿vale? Entonces, ambos son más pequeños que el 6, con lo cual se respeta. El 2 es el hijo derecho del 9, ¿vale? ¿Os acordáis? Y si no, pues volvéis al vídeo y lo veis gráficamente, si no os lo pintáis. Pero el 2 es el hijo derecho del 9, con lo cual el 2 no tiene hijos, con lo cual le importa un pimiento el 3 y el 5, porque el 3 y el 5 son hijos del 6, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el primero después de insertar el 5? Pues bueno, tiene que seguir siendo el 9, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a escribir la cima, pero vais a ver que va a pasar una cosa. Bueno, pues lo que va a pasar es que Montículo ha cambiado y ha escrito un 9 porque la cima es un 9, pero ahora la cima ya no es un 9 porque hemos dicho que obtener cima, a diferencia de primero, saca el elemento del montículo y el montículo se reestructura, ¿vale? Con lo cual ahora esto ha cambiado. Y ahora también esto puede ser un poco confuso porque dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí, David? O sea, es decir, me has contado la historia antes del 5 y ahora resulta que aquí hay un 5, o sea, ahora hay dos 5. Sí y no. Me explico. El tema está en que ahora mismo el número de elementos de M, si lo pongo aquí, que creo que lo vais a ver, m.num elementos. Vale, gracias. Vale, num elementos es 4, ¿vale? Porque hemos sacado el 9, ya no hay 5 elementos, hay 4 elementos. Entonces, el array
Este elemento que está en la posición 4, que sería el quinto elemento, como aquella película de Bruce Willis, el quinto elemento. ¿Y la actriz? ¿Quién era? No me acuerdo. Bueno, ya me saldrá. Si os acordáis, me lo dejáis en los comentarios. Para él no existe. Aquí nosotros vemos un 5, pero realmente ese elemento no existe, ¿vale? Entonces, se ha quedado ahí, y si ahora nosotros insertáramos otro elemento, de esto se reestructuraría, y ese 5 al final se iría fuera y sería sustituido por el elemento que le entrara. El 5 que realmente teníamos, en este caso, al reestructurarse, ha subido, ha flotado. ¿Ha flotado hasta dónde? Pues ha flotado hasta esa posición, porque ahora el 6 está arriba y tenemos el 5 y el 2 como hijos del 6, y el 3, ¿vale?, que es el último elemento que quedaría, sería hijo del 5. Entonces sigue respetando la estructura de montículo. Bueno, pues ahora pintamos cuál es el primero y vamos a ver que el primero es un 6, ¿vale? Y aquí vuelvo a pintar el primero, no sé por qué, pero bueno, pinto un 6. Y ya está. Y esto voy a pararlo porque este test estático es algo que os quiero enseñar en otro vídeo, entonces paro la ejecución aquí. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido bien el funcionamiento del montículo. Cualquier cosita que haya quedado en el tintero, yo os invito a que le peguéis otro vistacito al vídeo más despacito, y sobre todo ayuda mucho para la gente que lo entienda menos el tener al lado una libreta y un boli o una pizarra e ir dibujando un poquito el cómo va quedando, porque así también entiendes bien gráficamente, eso ayuda mucho. Y esto, pues, pero bueno, en todo caso, pues espero que haya aportado, que haya enseñado algo, y que os haya resultado, pues bueno, entretenido dentro de lo que cabe. Y nada más. Os espero en sucesivos vídeos que os voy a explicar temas relacionados con el montículo, temas muy interesantes, y ya está. Bueno, sí que os digo, si os ha gustado el vídeo, solo si os ha gustado el vídeo, le dais un like muy fuerte. Me gustaría que dejarais un comentario, porfa, porque es algo que echo de menos. O sea, por favor, decidme algo, porque si no parece que estoy aquí yo siempre solo hablando. Entonces decidme algo, o sea, lo que sea. Siempre lo que yo digo, pues que sean comentarios constructivos, pero porfa, dejarme, oye, pues mira, no me ha gustado por esto, ¿vale? Por esto en concreto, o sí que me ha gustado, no he entendido esto, podrías haber dicho esto, y bueno, pues oye, siempre se puede mejorar, yo estoy abierto a ello. ¿Qué más? Vale, también si os ha gustado, porfa, os pediría, además de todo eso, que hagáis un esfuerzo extra y compartáis el vídeo con vuestros amigos, familiares, parejas, conocidos, en vuestras redes sociales, y así pues, oye, quién sabe, a lo mejor este vídeo pues llega a manos de alguien que le viene bien, y bueno, pues puede aprender un poquito más de programación, que al fin y al cabo pues es de lo que se trata. Y ya está, que no me enrollo más, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y hasta pronto.